Buenos días, buenos días. A ver, ¿dónde están los chicos? Los cachimbos. Está la gente brava del salón. ¿El salón 3, no? ¿Dónde está la gente brava, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días con todos. Espero que estén bien en sus casitas, ¿ya? Y ahora a seguir con nuestra preparación. Chicos, con nuestra preparación rumbo a nuestro examen de admisión, ¿no? Muy bien. A ver, esta semana me dicen que ustedes han realizado el tema de corriente eléctrica, ¿no? ¿Qué más han visto? Han visto leyes, por ejemplo, la ley de Ohm. ¿Qué más han visto? Las leyes de Kirchhoff, ¿no? Entonces, eso sería parte de, de lo que ustedes han realizado, ¿no? En la parte teórica en la semana, ¿no? Y llegaron hasta circuitos eléctricos. O sea que todo lo que corresponde a electrodinámica. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Todo lo que corresponde a electrodinámica, ¿ya? Hoy vamos a reforzar, por supuesto, un poco más de electrodinámica. Buenos días, Noelia. Vamos a ver estas leyes, ¿no? Sobre todo los procesos. Cuando hablamos de amperímetros, voltímetros, ¿no? Y todo lo que sea necesario para que ustedes ya se orienten con miras al examen. ¿Cuáles son las preguntas clásicas de este tema? Bueno, este tema siempre viene, ¿ya? Electrodinámica de cajón, ¿ya? Así es que circuitos eléctricos de todas maneras va. Algo relacionado con amperímetro y voltímetro, seguramente también, ¿no? Pero, muchachos, tienes que reconocer las formulitas y las ecuaciones que se usan en estos temas, ¿no? Bien, yo siempre sugiero a mis estudiantes, ¿no? Que hagan su resumen de todas las formulitas para que lo tengan en la mano y puedan seguir practicando y desarrollando, ¿no? Hay un material, tenemos un material, chicos, esta semana, y este material corresponde pues a los circuitos eléctricos, ¿no? Así que vamos a reforzarlo. Y espero sobre todo tu participación, ¿ya? Quiero tu participación al 100%, por favor. Quiero verte participar. Escribe, por favor, en el chat. Ya saben que esa es la forma como nos vamos a comunicar en el momento, ¿ya? Y según tus respuestas, ya voy a ir, ¿no? Agregándole más cositas a la parte de hoy. Muy bien. Ya está. Pero no quiero dejar de lado, por supuesto, estas ecuaciones, ¿no? A ver, vamos a reforzar brevemente, ¿ya? Bien. ¿Cuál debe ser tu formulario? Aquí les va. En el tema de electrodinámica, ¿de qué se habló? En electrodinámica se habló acerca de la corriente eléctrica, ¿no? Y la corriente eléctrica, además, tiene, ¿no? Ciertas características. Recuerda que corriente es el flujo de cargas a través de un conductor. En este caso de los metales son los electrones, ¿no? Y para medir la corriente hay una formulita, pero no es olvidado, que se llama, bueno, esta es la medida de la corriente, intensidad. La intensidad de corriente era la carga total, que está conformada por electrones, sobre el intervalo de tiempo, ¿no? Carga sobre tiempo representa, en todo caso, a la forma como nosotros mediremos la intensidad de corriente. La corriente circula y no siempre lo hace con facilidad, porque los materiales ofrecen a veces una resistencia, ¿sí? Al paso de esa corriente. Y la resistencia de un material, ¿no? También tiene que ver con la geometría del material. Un conductor que tal vez tenga forma de un cilindro, ¿no? Tiene dimensiones, así que un conductor tiene un tamaño, tiene longitud. Y esta resistencia equivale a la resistividad del material por la longitud sobre el área de la sección recta o sección transversal, ¿no? Ahí tenemos la siguiente formulita para la resistencia. Muy bien. Y no olviden la ley más famosa de todas. A ver, chicos, ¿cuál es la ley más famosa de todas? ¿Se acuerdan, no? En circuitos eléctricos. A ver, chicos, ¿cuál es la ley más famosa? ¿La ley de quién? La ley de Ohm. Muy bien, chicos. Vamos. Pues. Y dice así, atención, la diferencia de potencial en los extremos de un conductor es igual al producto
de la intensidad de corriente por la resistencia, ¿no? Esta diferencia potencial I por R. O sea, PIR, en otras palabras. ¿Sí? Entonces, los problemas generalmente se resuelven con esta formulita, PIR, y ahí notamos que existe diferencia de potencial, en este caso está en voltios, la intensidad de corriente en amper, y R, que es la resistencia en ohm, o sea, ohms, ¿ya? Ahora, esto va de la mano también con otras expresiones matemáticas, como por ejemplo, la potencia, ¿no? Recordaremos, chicos, que la potencia tiene hasta 3 fórmulas, ¿no? A ver, chicos, si eso ya está en tu formulario, lo espero. La potencia, matemáticamente, se calcula como la multiplicación de la intensidad por la diferencia de potencia. Si queremos saber, ¿no?, si un artefacto consume tanta energía, la potencia tal vez nos da una idea acerca de ese consumo, ¿no? Y que es la multiplicación de la intensidad por la diferencia de potencia. Otra forma sería, chicos, para una resistencia sería I cuadrado por R. Y la tercera, diferencia de potencial al cuadrado sobre R. Ya está. ¿Sí? ¿Estamos recordando, chicos? Así se calcula la potencia. Ahí tienes hasta 3 formas de calcular la potencia. Y recuerda que la potencia se mide en watts, ¿no? Esa es la unidad de medida de la potencia. En algunos casos, la corriente puede generar energía en forma de calor, lo cual hemos llamado el efecto Joule, ¿sí? El efecto Joule, matemáticamente, sería el producto, ahí está, del calor, por la potencia por el tiempo, ¿ya? El calor disipado en forma de energía sería la potencia multiplicado por el tiempo, ¿no? Muy bien. Ahí tienen, chicos, algunas ecuaciones que no podemos dejar de mencionarlas, y sobre todo que ustedes tienen que recordarlas, ¿no? Cada vez que nos pidan, por ejemplo, corriente, nos pidan resistencia, ¿no? Nos pidan de repente la ley de Ohm, y esta es la más conocida de todas las que estamos mencionando. Nos pidan potencia, que está en watts, potencia que está en watts, y para casos donde generamos calor, estamos hablando ya de efecto de acción. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que reconocer acerca de esto? Que cuando hablamos de resistencias, R, acá está la resistencia, ¿sí? La resistencia, si tengo 2 o más resistencias, eso se llama sistema de resistencias. Pueden estar conectados de 2 formas, ¿no? A ver, dime la primera forma cómo se conectan 2 o más resistencias. A ver, chicos, la primera forma se llama conexión en, a ver, ¿quién lo reconoce, no? Conexión en serie, ¿sí o no? Así es, que es lo más sencillo, ¿no? Se dicen que 2 o más resistencias están conectadas en serie cuando están conectadas en un solo camino, ¿no? Acá grafico un cable, y si tengo un solo cable, y en ese cable hay resistencias, ahí está, y le voy a poner pues resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Reducir en una sola, ¿no? Yo podría reducir esto, muchachos, ¿sí? Y supongo que también lo recuerdan. Muchachos, chicas y chicos, a ver, ¿qué hacemos nosotros para reducir esta cantidad de resistencias a una sola? ¿Qué hacemos con todas, muchachos? Simplemente vamos ¿a qué? Vamos a sumar nada más, así es, ¿no? Vamos a sumar todas las resistencias. ¿Pero qué significa eso? Que el equivalente, ¿ya? Va a ser la suma de las resistencias aquí mostradas. R1, R2 y R3, ¿no? Ahí está. La resistencia equivalente es la resistencia, muchachos, que prácticamente estaría, ¿no? Reemplazando a este grupo de resistencia. Es como la resultante en vectores, ¿no? Colocas un vector en vez de otro. Igual, colocas una resistencia en vez de otros. Pero que hay una propiedad, muchachos, que no hay que olvidar. A ver, propiedad. Cuando están en serie, todas poseen la misma ¿qué? Dime, vamos, responde. En serie, ¿qué es la misma para todas? ¿La misma qué? Intensidad. Tú lo has dicho. Entonces, por toda la resistencia, sea R1, R2 o R3, va a circular la misma intensidad, ¿no? Cuando hay un solo cable, es un solo camino, una sola corriente. Si hubieran 2 caminos, ahí sí serían 2 corrientes, ¿no? Pero aquí solamente es una corriente. Entonces, en serie, por todas circula la misma intensidad.
Pero para cada resistencia le corresponde su respectivo voltaje. Eso es otra cosa, ¿no? Porque el voltaje, aquí está, es I por R. Entonces depende de la resistencia. ¿Ya? Misma corriente, pero no es mismo voltaje. Muy bien. Esto se llama conexión en serie. A ver, dime la segunda conexión, por favor. Si la primera es en serie, la segunda, ¿cómo se llama? Paralelo. Así es. Serie y paralelo, ¿no? En el caso de paralelo, ¿ya? Hay que reconocer algo. La forma de conexión de dos o más resistencias que están conectadas en paralelo, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, aquí 3 resistencias y te digo que las 3, chicos, están conectadas en paralelo. Ya está. Las 3 resistencias están conectadas en paralelo. Profe, pero ¿dónde están? Aquí están, mire, ve. Arriba, R1, aquí en medio, R2 y R3, ¿no? Muy bien. Eso sería conexión en paralelo. Nos damos cuenta también, chicos, ¿sabes cuándo están en paralelo? Cuando hacemos esta operación. Mira, si todo depende de dos extremos, que son A y B, ¿ya? Y el punto A lo desplazas, ¿no? El punto A se desplaza así. A ver, por el cable, avanza, luego sube y luego baja, ¿no? O sea que el punto A se puede desplazar por un cable sin resistencia. ¿Ya? Lo mismo para B. En el caso de B, el punto B se desplaza, ¿ya? Sube y también baja, ¿no? Y nada más. Eso sería la forma como los puntos se van a desplazar. Y sin querer estamos observando esto, chicos. Miren, R1 a los extremos que tiene. A ver, mira los puntos. A y B. En cada punto hay un potencial. R2, A y B. R3, A y B. Pregunta, muchachos. Cuando están en paralelo, por propiedad, ¿qué tienen en común esas 3 resistencias? La misma que. A ver, vamos, dilo. 2 o más resistencias en paralelo poseen la misma, muy bien, Diego, excelente, la misma diferencia de potencial, más conocido como voltaje, ¿no? Más conocido como voltaje. O sea que tienen el mismo voltaje estas 3 resistencias. ¿Ok? Bajo ese concepto, muchachos, ¿no? Del mismo voltaje, se llega pues a una expresión matemática que creo que también ya conoces, ¿no? Si queremos reemplazar todo en una sola, habría que usar un método general que sería la inversa de la resistencia equivalente, ¿no? Entonces, la inversa del equivalente, que va prácticamente a resumir a todo, es la suma de las inversas de todas las resistencias. Entonces sería 1 más R1 1 más R2, 1 más R3, ¿no? De esa manera estaríamos calculando la resistencia equivalente. Claro que tienes que despejar la variable, ¿no? No es así de fácil. Hay que despejar la variable, hay que sumar fracciones y todo lo demás. Sin embargo, chicos, se ha demostrado que cuando tengo solamente 2 resistencias en paralelo, a ver, ¿qué se cumple, muchachos? Cuando tengo solamente 2 resistencias que están conectadas en paralelo, a ver, dime, ¿qué se hace, muchachos? Tú sabes, hay un método práctico, ¿sí? ¿No? Cuando tengo solamente 2 resistencias en paralelo, el equivalente directo se puede calcular como una división. Arriba se coloca la multiplicación y abajo la suma, ¿no? En otras palabras, es producto sobre suma. Si tengo 2. Profesor, eso cuando están en paralelo. Sí, pero solamente para 2. ¿Correcto? A ver, el siguiente caso particular es cuando tengo resistencias iguales. Si tengo resistencias que tienen el mismo valor, o sea, iguales. Si tengo resistencias iguales, muchachos, ¿sabes cómo determinamos el equivalente cuando tengo resistencias iguales? Algo sencillo y práctico, más cortito que el anterior, muchachos. A ver, si tengo las resistencias en paralelo y son iguales, se divide la resistencia que se repite entre el número de veces. Nada más y nada menos, ¿no? La resistencia que se está repitiendo entre el número de veces. Muy bien. Ahí tenemos 2 casos prácticos para reducir las resistencias, ¿no? En cada uno de estos casos. Muy bien, chicos.
observa lo que estamos colocando, ¿no? Un formulario del tema de electrodinámica. Pero cierro con esto, muchachos, la parte teórica. Miren, aparte de esto también están las leyes de Kirchhoff, ¿no? Tú sabes que hay dos leyes, ¿ya? Entonces aquí vamos a colocar las famosas leyes de Gustav Kirchhoff, como le llaman Kirchhoff, ustedes, ¿no? Entonces aquí colocamos las leyes de Kirchhoff. Listo. A ver, chicos, atención. Aquí tenemos dos leyes. La primera ley, ¿la ley de quién? De los nudos o nodos, ¿sí o no? La ley de los nodos. Muy bien. Cuando tengo una intersección de dos o más cables, muchachos, ¿qué se cumple cuando tengo la intersección de dos o más cables? ¿No? Bueno, hay corrientes que van a entrar seguramente a un cable y hay corrientes que van a salir. Entonces, cuando yo observo este detalle de corrientes que entran o que salen a un nudo, ¿no? Por conservación de las cargas eléctricas, si veo corrientes que están entrando, corrientes que salen, ¿no? Entonces lo que podemos asumir, para este caso, por un tema de conservación, ¿no? Decimos que la suma de todas las corrientes que entran a ese nudo mostrado es igual a la suma de las corrientes que salen de ese nudo, ¿no? Corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. Ahí tenemos la primera regla de ¿ya? La segunda, a ver muchachos, la segunda regla correspondería a la regla de los voltajes. Voltajes, ¿no? Y claro, esto, cuando yo tengo un circuito eléctrico, ¿no? Y tal vez el circuito no sea tan sencillo, ¿no? De repente el circuito, a diferencia de uno convencional, tiene pues más de una fuente de voltaje, ¿no? Por ejemplo, acá hay un voltaje 1, acá tengo otro voltaje, ¿no? Y resistencias. Ya está. Y la segunda regla, muchachos, es clara, es directa, ¿sí o no? ¿Qué nos indica la segunda regla de Kirchhoff? La segunda regla de Kirchhoff nos indica que la suma de todos los voltajes de cada uno de estos elementos, ¿ya? Porque cada uno de ellos va a tener pues un signo de referencia, la suma de los voltajes que tiene que dar 0. Ahí está. Ahí tienen la primera y la segunda regla de Kirchhoff. Cuando decimos que es 0 esto, significa que a cada elemento de un circuito le vamos a colocar un signo. Y eso es por convención, ¿ya? Positivo o negativo. Y al final, la suma de esos voltajes con sus signos me tiene que dar 0. ¿Sí? Para esto necesitamos señalar cuál es la convención de signos. ¿Qué es lo que vamos a considerar cada vez que nosotros observemos, ¿no?, un dispositivo y el signo que le vamos a dar? Hacemos un recorrido, porque se supone que la corriente va a circular en un sentido, puede ser tanto horario o antihorario, pero en cada caso nosotros le vamos a colocar un signo de referencia, ¿no? Para la fuente y para la resistencia va a haber un signo ya definido, ¿sí? En el caso de fuentes de voltaje, ¿ya? A ver, convención de signos. Si yo tengo una fuente de voltaje, así, miren que la barrita más grande siempre se considera positiva y la más pequeña es negativa, esto es importante. Y ahora, esta fuente de voltaje, la corriente va a circular en un sentido, ¿ya? La corriente va a circular en un sentido. Se supone que aquí hay un voltaje, ¿correcto? Esta fuente tiene un voltaje y la corriente va de menos a más. Pregunta, muchachos, a ver, ¿qué signo se le va a colocar si la corriente circula de menos a más? A ver, este voltaje, ¿será positivo o negativo? A ver, chicos, ¿qué saben ustedes? Positivo, así es. Cuando vamos de menos a más, es como que estuviera creciendo, ¿sí? Entonces el voltaje se coloca como positivo, de menos a más. Si ocurre lo contrario, muchachos, si ocurre lo contrario, aquí la corriente va de más a menos. La corriente de más a menos. Si va de más a menos, se dice que hay una caída de potencial, ¿no?
si la corriente circula de más a menos, este voltaje, muchachos, lo vamos a considerar con signo negativo, porque sería lo contrario, ¿no? Las fuentes de voltaje no siempre entregarán energía, en algunos casos estarían consumiendo. Entonces, lo normal es que la fuente entregue. Ahí, muchachos, aquí está, ¿no? Esto sería ya la última parte. Y recuerda colocar los signos adecuadamente cada vez que yo mencione, ¿no?, un camino cerrado, ¿ya? Cuando hay un caminito cerrado, ¿sí? La corriente va a circular por estos dispositivos y a cada uno de ellos le vas a colocar más o menos, ¿no? En el caso de la fuente de voltaje, puede ser positivo o negativo, pero para una resistencia siempre lo asumimos como negativo, ya que consumen, ¿de acuerdo? Las resistencias están consumiendo. En cambio, la fuente de voltaje a veces entrega energía y en otros casos consume energía. Eso dependerá de cómo va la corriente, si va de menos a más o de más a menos. Entonces le colocamos su signo que le corresponde. Haciendo esto, la suma de todo un camino cerrado, es decir, que partes de un punto, por ejemplo, de este punto, haces el recorrido en un sentido que puede ser horario, ¿no? Y retornas al mismo punto de origen. Ese es un camino cerrado. Entonces, la suma de estos voltajes con todo y su signo me tiene que dar cero. ¿Hay un método práctico para eso? Sí hay, pero eso vamos a hacer en los ejercicios, ahí vamos a resolver y aplicar esos métodos. Pero solo falta voltímetros. Sí, pues, dentro de los ejercicios, ¿no? Vamos a ver la parte de esos elementos de conexión. ¿Correcto, muchachos? Muy bien. Ya. Este resumen es el que usted debe tener en el tema de electrodinámica. Y en cada tema debes hacer tu resumen algo como este. ¿Sí o no? ¿Lo tienen ya ustedes o todavía? No tienen su resumen, creo, ¿no? Ya. Entonces, ese es un ejemplo, una muestra de lo que uno ya debe hacer para mejorar, ¿no? Al menos en los ejercicios. Sobre todo para, creo yo, eh, eh, ir captando temas que tal vez no son tan sencillos, ¿no? Bueno, este tema sí viene en el examen, de todas maneras, así es que hay que practicar. Y es interesante, ¿no? Cuando ya, ¿no?, reconoces a las ecuaciones, ya tienes todo esto. Ah, ya, el sentido de la corriente, ya. Bueno, en realidad no solamente para la agraria, ¿no? Siempre, ¿ah? En todos los ejercicios que vamos a desarrollar de circuitos eléctricos, ¿ya? El sentido que hacemos ya en la práctica, en los ejercicios, ¿no?, usamos el sentido convencional, ¿no? Sabemos que hay una diferencia entre los sentidos real y convencional. El sentido real es el movimiento de los electrones, y es lo que está pasando en este momento, ¿no? Se desplazan los electrones, ¿sí? Pero ya pues históricamente, al inicio se consideraba que eran cargas positivas, ¿no? Ya después se dieron cuenta que eran los electrones que eran con carga negativa, entonces para no cambiar toda la teoría dijeron, bueno, vamos a seguir con cargas positivas. Así que vamos a asumir que las cargas que se mueven son cargas positivas, así que a ese sentido le llamamos convencional, ¿no? El sentido convencional y el real son distintos, ¿ya? No son iguales. Así es que en los ejercicios usaremos el sentido convencional. Y, profe, ¿qué significa eso? Significa que la corriente siempre, siempre, chicos, siempre va a circular de mayor potencial a menor potencial, ¿ya? Siempre va de más a menos. En caso veas que la corriente va en contra, va de menos a más, ya pues ahí modificamos, ¿no? Así que vamos a asumir el sentido convencional, ¿ya? Eso sería todo para la parte de circuitos eléctricos. Bien, chicos, ahora sí, vamos con todo, los ejercicios. A ver, mira, ahí tenemos una tanda de ejercicios en el material que le han entregado a ustedes. Espero que estén ya a la mano con su material para que puedan seguir, ¿sí? Y de esa manera podamos resolver ejercicios tipo, que creo que a muchos les interesa. Profesor, ¿cuáles son las preguntas tipo? Siempre he escuchado por ahí. Díganme cuáles son las preguntas tipo para, ¿no?, para ya ir un poquito agarrándole cancha, ¿no?, a esto, ¿ya?
Así que de cada página voy a elegir unos cuantos ejercicios y si elijo esos ejercicios es por algo, ¿no? No es porque simplemente quiero resolver problemas por resolver. Porque hay 2 páginas nada más, ¿no? De cada página vamos a elegir algunos ejercicios que son bastante interesantes. Se supone que el resto ya lo tienes que practicar, ¿no? Tienes que avanzar hasta llegar a la respuesta correcta. Muy bien. Bien, chicos, entonces empezamos, ¿ya? Voy a tomar una foto para enviárselos y vamos a resolver ahora sí los ejercicios. Ya, listo, muchachos. Ahora sí, vamos a la acción. Pregunta 1. A ver, al ojo. A ver, la pregunta 1, muchachos. Vamos con todo, muchachos. Lo bueno que estamos en la comodidad de nuestra casa y trata de buscar un ambiente ventilado, con luz natural de preferencia y donde no tengas muchas distracciones, ¿ya? Yo sé que cuesta un poco, ¿no? Concentrarse a veces. Tu mente se va, ¿no? En el salón y de repente yo te llamaba la atención. Oh, escucha acá. Pero esta vez ya cada uno se hace responsable, ¿no? Así que por favor les pido que se concentren. Estamos acá, estamos en electrodinámica, curso de física, nada que el 14, no, eso ya fue. Primero, ya sabes qué es lo que necesitas para tu inicio. ¿Ya? Muy bien. Primera pregunta. A ver, tenemos un circuito eléctrico así, y hay varias resistencias, ¿no? Acá una, 2, y esto será 3. Listo, ya está. Me dicen que hallar la corriente que circula por la batería de 20 voltios, ¿no? Acá hay una batería de 20 voltios y la resistencia es 363, ¿no? 3 ohmios, 6 ohmios, y acá 3 otra vez. Muy bien. A ver, chicos, al ojo nomás. A ver, ¿cuánto es la corriente que pasa por aquí? Mira la pregunta y responde. A ver, por acá la gente dice 4, 4, 4. ¿Ya? A ver. Todos, así, todos, a todos, atención, atención. Si me están pidiendo qué corriente está circulando por aquí, ¿no? Significa que esta corriente es la corriente principal, ¿ya? Esa corriente es la corriente principal, ¿no? Por ese motivo, tengo que reducir todo y luego calcular la corriente principal, ¿no? ¿Cómo reducimos? Fácil. Decimos 6,3 paralelos, ¿sí? ¿Y cuánto es 6,3 paralelos, muchachos? A ver, mentalmente nada más. 6,3 sería 6 por 3 sobre 6 más 3. ¿Y eso cuánto sale, muchachos? Eso sale 2. Porque están en paralelo, ¿sí? 2, este 2 que me sale, se le suma al 3 que está arriba. Entonces, ¿qué sería, muchachos? 2 más 3, ¿hace cuánto tengo? 5. Y ya tengo la resistencia total. Entonces, planteo eso. Para una fuente de voltaje será suficiente aplicar PIR, ¿no? PIR, ahí está. Donde el voltaje es 20, la intensidad por el equivalente, recuerda que esto es 2 más 3 me da 5, y con esto la respuesta correcta sería 4 amperes. Nada más y nada menos, ¿no? Entonces, muchachos, sale 4. A todos les ha salido 4. Muy bien.
Hasta aquí, muchachos, se captó la idea. Si alguien tiene dudas, por favor puede colocarlo en el chat y decir, tal vez, si es que quiere que repita algo, o lo hice muy rápido, no lo sé. En caso la gente dice, profe, todo bien, igual mándame un ok para saber que están escuchando, que están entendiendo, ¿no? Pero yo siempre pongo esto como que para que agarres confianza, ¿no? Para que agarres confianza. Se me lajeó, dice. Ya. A ver, una vez más para ustedes, ¿ya? Miren, cuando veo un circuito donde existe un voltaje nada más, ¿qué vas a aplicar? Vas a aplicar VIR, voltaje igual intensidad por resistencia. ¿De acuerdo? Ya. Mira, el voltaje total es 20. 20 igual a I por, y la resistencia equivalente sería reducir todo esto. Primero reduzco 6 con 3 que están en paralelo. Y cuando reduzco los dos en paralelo, sería 6 por 3 entre 6 más 3. Recuerda, producto entre las. Y eso me sale 2. Luego que resolví esto y me sale 2, este 2 está a continuación de 3, o sea, en serie. Y en serie se suma. Y sería 2 más 3. ¿Cuánto vale? 5. ¿Eso qué cosa es, profesor? 5 es la resistencia equivalente. Si el equivalente es 5, solamente divide y la respuesta es 4. 4 amperes. Ahora sí, muchachos, ¿se entendió la idea? ¿Sí? Ya. Bien. Y una pregunta capciosa para la gente que ya sabe un poquito más. ¿Ya? Porque esto sí viene en el examen de la grade. Escuchen, ¿no? Atención, por acá, miren. Esta corriente que estamos hallando, ¿ya? ¿Vale cuánto? Vale 4, ¿sí o no? ¿Ya? Esta corriente es 4. ¿Ya? Escucha. La corriente sube, avanza a la derecha, por acá. La corriente sigue avanzando, vale 4. Llega a este nudo, ¿correcto? Llega a ese nudo. ¿Y sabes qué es lo que pasa en ese nudo? La corriente llega al nudo y encuentra dos caminitos. Pregunta, ¿qué pasa con esa corriente cuando llega al nudo? Encuentra dos caminitos, un camino y otro camino. La corriente se va a dividir en dos nuevas corrientes, ¿no? Por este caminito circula una corriente y por acá circula otra corriente. Y ojo, las corrientes aquí no son iguales. Cuidado, que alguien me diga, profesor, entonces sería mitad y mitad. Si la corriente que entra es 4 amperes, sería 2,2. La respuesta es no, no son iguales. Yo veo las resistencias que son, a ver, distintas, entonces las corrientes son diferentes. ¿Sí? Profesor, ¿y cuánto vale cada corriente? Ah, eso sí, pues, ¿no? Eso hay que ver una técnica para saber cuánto le toca aquí, cuánto le toca. A ver, chicos, si alguien la vio, me dice cuánto es la corriente aquí. ¿Cuánto vale cada uno? A ver, en el salón, ¿cuántos somos aquí? La gente brava, ahí está, una manchaza, ya, a ver. ¿Cuánto vale la corriente en cada caso? ¿Cuánto vale la corriente en cada caso? Dicen 4/3. A ver, ¿cuánto vale la corriente en cada caso? Aquí hay una corriente y aquí hay otra corriente. Es una porción para cada uno, ¿cierto? Profesor, volé. Ya hasta ahí llegó mi. Ya chicos, no se preocupen. Miren, ustedes simplemente piensen en lo siguiente, ¿no? Las corrientes, ¿ya? Son inversamente proporcionales a sus resistencias. Son inversas, ¿ya? ¿Pero qué significa eso? ¿Cómo que inversa? Ya, escucha esto. A mayor resistencia le corresponde menos corriente, ¿sí? Y a menor resistencia le corresponde más corriente. A eso me refiero con inversamente proporcionales. Claro, es lógico, ¿no? Si encuentro más resistencia, pasa menos corriente. Si encuentro menos resistencia, pasa más corriente. Ah, ya, profesor, ya lo estoy captando. Pero ¿cuánto vale, profesor? ¿Cuánto vale cada uno? Ya. ¿Qué hacemos para determinar cada una de las corrientes? A ver, chicos.
Dime, 6 y 3, ¿en qué proporción se encuentran? A ver, 6 y 3, ¿en qué proporción se encuentran? De 12:1. Entonces, si él es como 2, la corriente será como 1. Siempre lo contrario, siempre lo contrario. Si él es como 2, la corriente será como 1. O sea, un K. Si él es como 1, la corriente será como 2. 2K. Repito, resistencia de 2:1, corrientes al revés, de 1:2. Hasta ahí, chicos, ¿me están entendiendo, chicos? ¿Sí? Las resistencias y las corrientes son inversas, ¿correcto? Ya, profesor, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya, pues, aquí aplicas la primera regla de Kirchhoff. ¿Qué dice la primera regla? La corriente que entra al nudo es igual a la corriente que salen del nudo. A este nudo están llegando 4 amperios y de ese nudo están saliendo K y 2K. Entonces, por la primera regla de Kirchhoff, la corriente que entra al nudo es igual a la corriente que sale del nudo. Quiere decir que entra 4. ¿Y cuánto sale? Sale K más 2K. O sea que en total, ¿cuánto está saliendo? 3K. Si 3K vale 4, K solito sería 4/3. Profesor, ¿y ahora qué hacemos? Chicos, el problema ya está resuelto. Porque la primera corriente, ¿cuánto era, chicos? A ver, por esta ramita, ¿cuánto está bajando? ¿Cuánto es la corriente que está bajando? Está bajando K. ¿Pero cuánto vale K? 4/3. Muy bien, acá sería 4/3. 4/3 de amperio, ¿no? 4/3 de amperio. Porque entra 4 amperios. Es la unidad de la corriente. ¿Sí? A ver, y por la otra ramita, ¿cuánto crees que está bajando? Está bajando 2K. Pero si K vale 4/3, 2K, ¿cuánto sería, muchachos? 8/3. ¿Sí o no? De amperio. A ver, chicos, ¿hasta ahí me están siguiendo? A ver, díganme, por favor, ¿me están siguiendo? ¿Me están copiando esto, chicos? ¿Entienden por qué? ¿Sí? Ya, perfecto. No hueles, no hueles todavía no hueles. Ya, ahora, la corriente bajó de los 4 amperios, ahora bajó 4/3 y 8/3. Pero ¿sabe qué, muchachos? Llega a este puntito y las corrientes se vuelven a juntar. Llegan a este puntito, se juntan y sale. A ver, ¿cuánto crees que sale? ¿Cuánto sale de ese nudo? Ya entraron estos valores y ahora los dos se juntan. ¿Sale cuánto, chicos? A ver, ¿cuánto sale? Sale 4. Profesor, ¿por qué sale 4? Si quieres, suma, pues. A ver, suma 4/3 más 8/3. ¿La suma cuánto me sale? ¿Sale o no sale 4 amperios? ¿No? Claro, sale a 4 amperios. Que es la misma corriente que entró en el nudo de arriba. Arriba entró 4, ¿sí o no? Es lógico que por ese nudo también salga 4. 4 llega aquí, sube, 4, 4, 4, da la vuelta, 4, 4, y otra vez se distribuye en 2. Se juntan y así, ¿no? Ese sería el recorrido, chicos, de la corriente. Y cuando veas una intersección, no se olviden que cuando veas una intersección, ahí usted tiene que colocar, pues, tiene que usar la primera regla de Kirchhoff, ¿no? Las corrientes que entran es igual a las que salen. ¿De acuerdo? Chicos, hasta aquí, ¿me entendieron la idea, sí? De cómo la corriente se distribuye. Sí. Eso es por conservación, pues. O sea, la corriente no se puede perder. Una cosa es que se distribuya, pero al final va a retornar lo mismo. O sea, 4 amperios. No se puede perder esa corriente. ¿Sí o no? ¿Ya? Esa sería básicamente la idea, ¿no? Ahora, a esto, ¿qué te parece si le colocamos un instrumento de medición? Mire, acá, acá. A ver, ¿cómo se llama ese instrumento? ¿Sí lo reconoce, sí o no? Chicos, ¿qué significa este simbolito? Ajá, un amperímetro, correcto. Eso se llama un amperímetro. Bien,
¿Y qué registra un amperímetro? A ver, ¿qué lectura me da un amperímetro? ¿Qué mide un amperímetro? Creo que la pregunta es casi obvia, ¿no? Claro, me preguntan, o en todo caso me registra la intensidad de corriente. Así es. Sin ese ejercicio, que acabamos ya de ver todos los detalles, la pregunta es, determine la lectura del amperímetro. ¿Tú qué marcarías en las claves? A ver, determine la lectura del amperímetro. ¿Qué responderías a eso? Tu respuesta es 4, porque por ese amperímetro está pasando ¿cuánto? 4 amperios. ¿Sí o no? Así de fácil, así de sencillo. El amperímetro registra 4 amperios. ¿De acuerdo? Entonces, ya le estamos agregando un instrumento de medición. Mira, no es nada del otro mundo, ¿eh? Amperímetro registra la intensidad de corriente. ¿Sí? Perfecto. Entonces, mira que de la pregunta 1 hemos sacado las leyes de Kirchhoff, ¿ya? Sí, eso de los amperímetros y eso de la distribución son tipos, ¿no? Son cosas que debes de manejar. O sea, tienes que saber distribuir, tienes que saber hallar los valores, ¿no? Y en base a esto ya puedes resolver cualquier ejercicio, al menos. Pero los ejercicios, como verás, vienen así nomás, ¿no? Algo sencillito nada más. No que a veces, ¿no? Ya tenemos que usar fracciones cuando sea necesario, ¿de acuerdo? En agraria no viene este tema así recontra operativo, como de repente en la UI, ¿no? ¿Cuándo se la resistencia con la corriente? Ya. La resistencia con la corriente, ¿no? Ya. Bueno, aquí, por ejemplo, ¿sí? En este caso, esta fórmula que yo había colocado al inicio es la ley de Ohm, o sea, VIR. ¿Sí? Y aquí multiplico la corriente por la resistencia equivalente, o sea, la total. Y este voltaje también es el total. Voltaje total es igual a la corriente por resistencia total, ¿no? Y dice aquí la corriente. Ahora, de repente en algunos problemas multiplicamos el 4 por 3, que sería 12, ¿no? Chicos, una pregunta. 4 amperios por 3 ohmios, al multiplicar, me sale 12. Y ahí estamos usando VIR también, ¿cierto? Porque multiplicamos intensidad por resistencia. Pero chicos, ¿eso qué sería? 12 ¿qué? Si multiplico 4 amperios y 3 ohmios, me sale 12. Pero 12 ¿qué? ¿Cuál es la unidad de medida? 12 voltios, ¿no? ¿Qué estamos hallando en ese caso? ¿Cuándo debo multiplicar este 4 con el 3? Cuando me pregunten qué cosa. Cuando me pregunten la diferencia de potencia. Así es. Si en un ejercicio te dicen, halle la diferencia de potencial en R igual a 3, tú vas a responder 3 por 4, 12. 12 voltios. Esa es la respuesta. Nada más. Entonces, ahí se multiplica la resistencia con la corriente. Si quieres hallar la diferencia de potencia. Y otra cosa, ¿qué tal si yo me atrevo a colocar, mira, ojalá que se observe esto, aquí arribita, ojalá que se note, un voltímetro. Ahí está. O sea, el voltímetro está conectado solamente a esta resistencia de 3, en estos dos puntos, ¿ya? El voltímetro está conectado a esa resistencia de 3 ohms, ¿sí? Además, a diferencia del amperímetro, el voltímetro, ¿cómo se debe conectar el voltímetro, muchachos? A ver, ¿cuál es la forma de conectar el voltímetro? Mira la figura. ¿Se conecta en serie o en paralelo? A ver, mira cómo conecté el voltímetro por fuera y arriba. En paralelo. Muy bien, Gustavo. En paralelo. Así es. El voltímetro se conecta en paralelo. Profe, ¿y el amperímetro? Bueno, el amperímetro siempre debe estar en serie, a continuación, ¿no? Esa es la diferencia entre los instrumentos de medición. Algunos se conectan en serie y otros en paralelo, como el voltímetro que se muestra en esa imagen. El voltímetro en paralelo y el amperímetro en serie. Mira, ve, estamos ya prácticamente, ¿no? Reforzando la teoría. Con este ejercicio tan sencillo, ¿no? Pero ya, pues le estamos dando el nivel necesario
para que ustedes puedan seguir resolviendo los ejercicios, ¿ya? Muy bien. A ver, pregunta número 4. Voy a salirme un poco, ¿ya? Pregunta 4. A ver, en la pregunta 4, ¿sí? Se muestran 3 conductores. Son 3 conductores, ¿no? A, B y C. Dice que los 3 cables metálicos del mismo material, ya eso es un dato, ¿no? 3 conductores con el mismo material, ¿no? ¿Qué tenemos ahí, chicos? A ver, ¿qué podemos destacar? Muy bien, por acá tenemos la longitud, ¿ya? El área de la sección recta, que sería S. Por acá tenemos el otro conductor, que también sería L, pero el área de la sección recta sería 2S, ¿no? Y finalmente, por acá tenemos el tercer conductor. Son 3 conductores, ¿no? Pero el tamaño sería 2L. ¿Y el área es 2S. A ver, me avisa si me estoy equivocando. ¿Sí? Así es. A ver, 2S, ya, listo. Son 3 conductores. El conductor A, el conductor B, el conductor C. Los 3 conductores, que son cables, tienen el mismo material. ¿Sí o no? El mismo material. Entonces, puede ser que sea cobre, él también es cobre y él es cobre, ¿sí o no? ¿Sabes lo que pasa cuando están hechos del mismo material? Si están hechos del mismo material, los 3 poseen la misma que. A ver, ¿quién identifica el modelo de ejercicio y me dice qué tienen en común los 3 materiales si es que me dicen, ¿no? Igual material. La misma, ahí está. Los 3 tienen la misma resistividad. Este simbolito sería la resistividad. Como me dicen que son del mismo material, tienen la misma resistividad, ¿no? Bien, con esta información, muchachos, nos están preguntando, a ver, ¿cuál es la relación correcta acerca de sus resistencias, ¿no? O sea, ¿quién tiene mayor, quién tiene menor resistencia, ¿no? Muy bien. La primera resistencia para A, digo, por acá, la primera resistencia de A se calcula como resistividad longitud sobre área, ¿no? Así, ¿ya? Estamos usando la ecuación de la resistencia. Resistividad por la longitud del cable sobre el área de la sección recta o el área de la sección transversal. S, ¿sí? Esta partecita sería el área de la sección transversal. ¿De acuerdo? Muy bien. Repite lo mismo para B y para C. Pero fíjense que B tiene 2S. En el caso de C, aparte de 2S, tiene 2L. O sea que hay unos cambios. Pero estos 3 poseen la misma resistividad porque están hechos del mismo material, ¿no? Muy bien. Entonces, muchachos, la siguiente sería para B, donde colocamos la misma resistividad, la longitud sobre el área de la sección transversal. L sobre 2S. ¿Ya? En el caso de C, sería la resistividad, la longitud 2L, sobre el área que sería 2S, ¿no? Aquí aprovecho para simplificar, chau, chau, y te va a quedar resistividad longitud sobre S. Muy bien. Observando estos resultados, pregunta, muchachos, de las claves, ¿qué clave marcarías tú? A ver, ¿qué clave marcarías tú observando los resultados? La clave sería, muchachos, de la 4. A ver, la E, la D y la E. Ah, ya, son iguales las claves, ¿no? Ya, sí, ya, una de las dos debe ser. Bueno, ¿por qué? Porque veo que la resistencia de A y de C resultaron ser iguales, ¿sí? Entonces decimos, la resistencia de A y C son iguales, ¿no? Y la otra opción sería que la resistencia de B es menor que la resistencia de C, ¿no? Claro, esto sería menor que la resistencia. ¿Está bien? Esta es la respuesta, ¿no? Muy bien, la relación correcta. Pero ¿saben qué? Ese es un ejercicio netamente mecánico y matemático, ¿no? Reemplazar fórmula y comparar. Punto. No has hecho, no has tenido mucho análisis. Ya, directo nada más. Entonces,
Ese es un tipo de ejercicio también, ¿no? Que a veces podría venir. Pero bueno, como te dije, vamos a abocarnos a lo que son los circuitos, ¿no? Ya hicimos arriba uno, aquí uno por si acaso también, para que tengas variedad, pero seguimos con los circuitos, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo más de una resistencia, ¿no? Hay que ver, ¿no? La conexión. Por ejemplo, la pregunta 6. A ver, una miradita a la pregunta 6. ¿Qué dice la pregunta 6? ¿Ya? Por acá tenemos una fuente de voltaje. Ahí está la fuente de voltaje. V, ¿no? Y tenemos tres resistencias. Por acá una resistencia, ¿no? Por acá hay otra resistencia, así. Y acá hay algo extraño, ¿no? Acá hay una especie de llavecita, ¿no? Es un switch, ¿ya? Una llavecita. Datos que tenemos, 2, 6 y 3. 2 ohmios, 6 ohmios y 3 ohmios. Y aquí está la llavecita que le llamo S, ¿no? El switch. Muy bien, eso es todo. Me dicen que en el circuito, ¿ya? Acá tenemos una fuente de voltaje. Mira que hasta el momento solamente es una fuente de voltaje y eso es hasta cierto punto una ventaja, ¿no? Pregunta, muchachos, para toda la gente, para todo el público. A ver, dígame. A ver, aquí. Mira cómo está la llavecita. ¿Ah? En este momento, ¿cómo lo ves? El circuito está abierto o cerrado. A ver, mira la llavecita. El circuito, ¿cómo está? Abierto o cerrado. A ver, circuito abierto. ¿Ya? Si el circuito está abierto, significa que cuando está abierto, por esta rama no pasa corriente. Por esta rama no pasa corriente. Y si no pasa corriente, lo puedes eliminar o borrar, si lo deseas. ¿Por qué, profesor? Porque está abierto. Circuito abierto, no hay corriente, ¿cierto? ¿Sí? Y esta rama se estaría eliminando. ¿Ya? A ver, dato del problema que dice. Cuando está abierto, ¿ya? Vamos a poner el primer caso. Primero, a circuito abierto, ¿ya? A ver qué dato tenemos cuando está abierto. Si está abierto, dice, la intensidad de corriente es igual a 2 amperes, ¿no? La corriente es 2. Bien, muchachos, cuando está abierto, sabes que abierto esto ya no está, por lo tanto, la figurita me va a quedar así, ¿no? Completando el resto, pero eliminando toda esta parte, ¿no? Acá tenemos 2, esto es 6 y acá hay un voltaje. ¿Qué dice el dato? Si está abierto, ¿ya? La corriente que va a circular por este lado, ¿cuánto vale? 2 amperes. Entonces, muchachos, esta es la primera intensidad, 2 amperes. ¿Sí? Y bueno, con esa relación podemos usar la ley de Ohm. Muy bien. A ver, usa VIR aquí. Voltaje es igual a la intensidad por la resistencia equivalente, ¿no? ¿Y qué decimos? Voltaje será la intensidad que es 2 por la resistencia equivalente. Como estas resistencias están conectadas en serie, se suman 2 más 6, 8. 2 más 6 sería 8. 2 más 6, aquí sería 8. Y 8 por 2, 16. ¿No? Ya hemos calculado el voltaje. Entonces la fuente tiene un voltaje de 16. Muy bien. Siguiente dato, ¿qué dice? A ver, determine la diferencia potencial en la resistencia de 3 ohmios después de cerrar el interruptor. Bien, chicos, ¿no? Ahora dice, cierro el interruptor, ¿no? Entonces, ahora al circuito cerrado. Cuando lo cerramos, cuando el switch lo cerramos, ¿ya? Hay conexión, ahora sí hay corriente, ¿sí? Entonces, por aquí vamos a representarlo de manera distinta, ¿ya? Con todas sus resistencias que actúan. Entonces, muchachos, ahora el circuito, aquí el switch está cerrado, significa que pasa corriente, ¿no? Y tenemos 3, esto vale 6 y esto es 2. Pero el voltaje, ¿cuánto me salió, muchachos? ¿Recuerdan? Esta fuente de voltaje, ¿cuánto vale? 16. No importa que el circuito sea cerrado, chicos. El voltaje sigue siendo el mismo. Lo que cambia son las corrientes, seguramente, ¿no? Pero
el voltaje sigue siendo ¿cuánto? 16. Entonces aquí lo colocamos. Esto vale 16 voltios. ¿Ya? Esto vale 16 voltios. ¿Sí? Listo. Ahora sí, muchachos. Atención. Mira la pregunta. La pregunta es, determine la diferencia de potencial en R igual a 3, ¿no? Después de cerrar el interruptor. Muy bien. En otras palabras, muchachos, me piden aquí calcular el voltaje, ¿no? ¿Y cómo se ve el voltaje aquí, muchachos? La diferencia de potencial se calcula usando la ley de Ohm. Solamente aplicas VIR, ¿ya? Aplicas VIR. Pero para aplicar VIR es necesario saber qué corriente pasa por esa parte. Y creo que nosotros ya lo sabemos. Chicos, atención. Cuando cierras esto, la corriente ya no es 2. Ahora tiene una nueva corriente que está circulando. ¿Sí? A ver, chicos, una vez más. Aplicando el mismo criterio de esta pregunta, ¿no? Voltaje 16. ¿Sí? Quiero saber cuánto es la corriente principal. ¿Estamos ahí? A ver, chicos, apliquemos, ¿no? Entonces, para todo, aplicando VIR, para todo, VIR, está. El voltaje que alimenta todo es 16. Y la resistencia equivalente, ¿cuánto será, muchachos? A ver, otra vez, todos juntos. 3,6 paralelo, ¿esto me sale cuánto? Esto me sale 2, porque están en paralelo. 2 más este 2 que está arriba, ¿cuánto sale, chicos? 2 más este 2, 4. Entonces aquí me sale 4. ¿Ya? Divide, y la corriente, la nueva corriente, muchachos, la nueva corriente, que digamos corriente 2, para no equivocarnos con la primera corriente, ¿ya? Esta corriente es igual a 4. Esta corriente vale 4 amperes. Muy bien. Si la corriente vale 4 amperes, muchachos, a ver, dígame por favor si vale 4. Cuando llega a este nudo, ¿qué pasa con la corriente? Encuentra 2 caminitos y por cada caminito se reparte, ¿no? Como ya de repente lo sabemos. ¿Sí? Y bueno, la repartición, lo vemos aquí, ¿no? Acá lo hemos hecho igualito, ¿no? Mira, 4 se reparte en relación, a ver, ¿cuánto? De 1 a 2, ¿no? Para 6,3, que sería de 1 a 2, ¿ya? Y la suma de esas corrientes es igual a la que entra, o sea, sería K más 2K es igual a ¿cuánto? Es igual a 4, por lo tanto K vale 4 tercios, ¿no? Por esta ramita pasa corriente, que es 4 tercios, y por esta otra pasa 8 tercios, ¿no? Prácticamente lo mismo, así que de frente voy a colocar los valores. La primera corriente sería 4 tercios, y la segunda, ¿cuánto es? 8 tercios. La segunda es 8 tercios. 8 tercios de amperio, ¿no? Muy bien. Y finalmente, ya que sabemos la corriente, calcularemos, ¿qué cosa? La diferencia de potencial en la resistencia de, o sea, el voltaje. Aquí, muchachos, en esta resistencia, ¿no? Ahí. En esa resistencia, muchachos, aquí, vamos a usar VIR, porque me están pidiendo la diferencia de potencial solo en esa resistencia. A ver, vamos chicos. A ver, multiplica la corriente que circula por esa resistencia que nos dio 8 tercios por la resistencia de 3. Eso sería solamente por 3. Con eso llego a una respuesta. ¿Sí? Muy bien, ¿cuánto sale, muchachos? La respuesta sería entonces, ¿cuánto? A ver. 8. ¿8 qué? 8 voltios. ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Qué te pareció esa pregunta? Ya como que el nivel aumentó, ¿no? Pero, como ya teníamos la práctica de la 1, donde la corriente se distribuye en 2, y creo que hay que saber distribuir la corriente, ¿no? Pero hay que interpretar también el texto, ¿no? Me dice, cuando está cerrado. A ver, vamos a ver otra vez, por acá. Bien, la llave aquí está abierta. Cuando está abierto, no pasa corriente, y si no pasa corriente, esta resistencia, prácticamente, toda esta rama se elimina.
hasta aquí nomás, ¿ya? Si no hay corriente, esta ramita está de más. Chao. Lo borro y me queda así, ¿no? Por aquí sí pasa corriente, por aquí no, por aquí sí. Por dato era 2. Aplicamos VIR y sería 2 por 8, 16. ¿Qué es esto, profesor? El voltaje de la fuente. Ahora, ciérralo. Aquí está, cerrado. Cuando lo cierras, fíjate bien, cuando lo cierras, ¿no? Acá, el voltaje de la fuente sigue siendo 16. Por eso que te dan este dato. Pero con este voltaje hay otra corriente que se da, que es esta corriente 2. Entonces, yo cierro el circuito aquí y tenemos ya que esta resistencia está trabajando. Entonces, 4 amperios, ahora también lo podemos hallar analizando todo, ¿no? Aquí está, VIR otra vez, 4 amperios, y una vez que tengo los 4 amperios, la corriente llega al nudo y se reparte en 2. Profesor, ¿por qué se reparte 4 tercios y 8 tercios? ¿Por qué se reparte así? Bueno, lo mismo que dije aquí en este caso. Recuerda que 4 amperios llegaba al nudo y te dije que las corrientes que bajan son inversamente proporcionales a sus resistencias. Si las resistencias son 6 y 3, sería de 2 a 1. Y la corriente, profesor, de 1 a 2, o sea, al revés. Entonces, K, 2K, son corrientes que salen del nudo. Y al nudo entra 4. Y aplicamos. Suma de corrientes que entran es igual a la que sale. Conservación. Entra 4, ¿y cuánto sale? 3K. Entra 4 y sale 3K. K vale 4 tercios. Si K se conoce, ya sé qué corriente pasa por aquí, que es 4 tercios. Y aquí sería por 2, o sea, 8 tercios. 4 tercios y 8 tercios, ¿no? Que es justamente lo que hemos colocado. 4 tercios y 8 tercios. No se olviden, se reparte inversamente proporcional a las resistencias. Eso es lo que hay que practicar, ¿no? La repartición inversa a las resistencias, ¿no? Ahí está. 4 tercios, 8 tercios, ya tengo las corrientes, profesor, pero no me piden eso, sí, me piden en esta resistencia la diferencia de potencial, que sería su voltaje. Para hallar la diferencia de potencial, aplicas VIR otra vez. Y multiplicas la corriente que está pasando por aquí, que es 8 tercios, por la resistencia 3. 8 tercios por 3, ¿cuánto me da? 8. Son 8 voltios que le corresponden a esta resistencia. Entonces ya sabes, tienes que observar qué resistencia, a qué resistencia, ¿no? Cuánto pasa la corriente por esa parte, ¿no? Ya, sí, chicos, poco a poco, ¿no? No te desesperes si no la captas a la primera, ¿ya? En realidad, chicos, aquí lo que queremos es ponerte en práctica y que también hacerte ver, ¿no? ¿Qué parte te está de repente faltando? Algunas cosas sí sabes, pero hay otras cosas que todavía te faltan superar, ¿no? Entonces, poco a poco vamos a ir superando eso, pero por ese motivo, a ver, ¿cuál debe ser siempre tu forma de actuar? No se olviden, frente a cualquier dificultad debemos ser perseverantes, insistir, ¿no? Hasta que se dé, ¿sí o no? Es lo que hace siempre, ¿no? Entonces hay que insistir hasta que finalmente ya puedas captar, ¿no? Por eso que en el video, vuélvelo a ver una vez más hasta que ya tengas la noción de por qué son directa o inversamente proporcionales. Muy bien, ya tomé foto, igual te voy a enviar las fotos después, solamente te pido que estés atento, ¿ya? Y, por favor, aquí en clase, ¿no? En clase tienes que aprovechar todo para poder hacer tus preguntas necesarias. Y créanme que la parte que estoy explicando es la parte esencial, ¿no? Es la parte que debería de manejar para, para tu examen, ¿no? Como te dije, no viene tan operativo, pero sí
Hay que ver la teoría, ¿no? Sobre todo las proporciones que se están bastante, al menos en el curso de física, ¿ya? Un poquito de matemática, como en el caso de las corrientes. Muy bien. Listo. A ver, siguiente modelo. Vamos por acá. No te pierdas, no te pierdas. A ver. Bien, muchachos, insistiendo con esta parte, ¿ya? Ahora, una pregunta que es bastante interesante, por ejemplo, es la que sigue, ¿no? La 7, ¿no? Que ya están con los instrumentos de medición, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a usar para que ustedes también puedan, ¿no? Reforzar lo que ya están escuchando. Entonces, prácticamente voy a repetir el modelo, pero ese modelo ya lo tenemos que superar, ¿no? Aquí se le está agregando dos instrumentos de medición, el amperímetro y el voltímetro, ¿no? Pero tenemos más resistencias en esta parte, ¿ya? 1, 2, 1, 2, ¿qué más? 6, 2. 6, 2 y 12. ¿Ya? Muy bien. Instrumento de medición, voltímetro y amperímetro. Aquí se ha colocado el voltímetro y aquí se ha colocado el amperímetro. Recuerda qué es lo que registra cada uno de ellos. ¿Ya? Recuerda qué registra cada uno de ellos. Muy bien. Entonces la pregunta es simple, es determine la lectura de cada uno de los instrumentos. A ver, muchachos, aquí, ¿cuánto marca el voltímetro y cuánto marca el amperímetro? Eso sería una pregunta interesante. A ver, para toda la gente. A ver si ya se captó la idea, chicos. A ver, díganme. ¿Cuánto marca el amperímetro y cuánto marca el voltímetro? ¿Estamos ahí, muchachos? A ver. Son instrumentos ideales, ¿no? Ya, hay una respuesta que lanzan, sería 3 y 2. A ver qué dice la gente, qué dice el resto. Ya, todavía estamos viendo solamente un modelo donde existe una fuente. Así que yo te sugiero algo. Aplicas BIR. Nada más, suficiente. Aplicas BIR. Y con eso ya tienes la lectura de cada uno de los instrumentos, ¿no? Ahora, tener en cuenta que la corriente circula así. La corriente principal llega a este nudo, ¿ya? Y luego la corriente principal se reparte en cada ramita, ¿sí? Se reparte en cada ramita, ¿ok? Ya. Entonces, calculemos la corriente principal. Si hallamos la corriente principal, reducimos todo, aplicando VIR, y sería así, ¿no? A ver, chicos, voltaje igual a intensidad por resistencia equivalente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A ver, voltaje total, ¿cuánto vale, chicos? Voltaje total, aquí sería ¿cuánto? 12, ¿sí o no? La corriente principal, y ve así, ayúdame por favor. A ver, reduce las resistencias. Olvídate del voltímetro, ignóralo, ¿ya? Y decimos, 1 con 2. A ver, mira, ¿cómo están conectadas 1 con 2? 1 con 2, ¿cómo están conectadas? Se encuentran conectadas en serie, ¿sí o no? Y si están en serie, ¿qué se hacen con los dos muchachos? Se suman. A ver, súmalo. 1 más 2. ¿Esto cuánto me sale? 3. 3. 3 está frente a 6. 3 con 6 están frente a frente. ¿Cómo están conectadas, muchachos? En paralelo, mentalmente. A ver, 3 con 6. Multiplica 3 por 6 entre 3 más 6. ¿Cuánto me sale eso? 2. Ya está. Mentalmente, ¿eh? Esto sale 2. Arriba tenemos 2. Sería 2 más 2, 4. Esto sale 2 más 2, más 2 que está arriba sería 4. ¿Pero qué es eso? Eso es la resistencia equivalente y con eso la intensidad es igual a 3 amperes. Bien, háblame. ¿Entendiste? ¿Volaste? A ver, háblame. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Ya saben por qué la corriente entonces es igual a 3? ¿Sí? ¿Ya saben por qué esta corriente vale 3 amperes? Fíjense el proceso que hemos hecho, ¿sí? Todo mentalmente, nada más. Serie, paralelo, serie. Y todo me sale 4. Divido con 12, 3. Esa es la corrección. Aquí viene la parte más picante.
A este nudo entra 3, ¿sí o no? Y como hay 2 ramitas, sale por aquí una corriente y sale por aquí otra corriente. A ver, chicos, ¿cuánto es la corriente que circula por cada ramita? Si me respondes esto, ya, pues ya teniste. Y si no, hay que seguir practicando. A ver, chicos, ¿qué corriente para cada uno? Vamos, lance su respuesta, por favor. Ahí está la gente, me dice, profesor, 1 y 2. Claro, la suma tiene que darte 3 porque lo que ingresa o lo que entra es 3 amperios, ¿sí? La suma debe darte 3, ¿no? Ya está. Muy bien. Aprovechando la proporción que ya habíamos comentado, ¿no? En esta rama tenemos 3, ojo, se juega con la rama, cuidado, es así, se juega con la ramita, toda la rama, por si acaso es 3 y acá es 6. Y la corriente que es 3 amperes, se reparte inversamente proporcional a estas resistencias. Por ese motivo, aquí le corresponde, ¿cuánto? A ver, aquí le corresponde, a ver, 1 o 2. A ver, ¿quién lo calculó? Aquí le corresponde 1 o 2 amperes a esta resistencia de 6. 1 o 2. 1. Ya, 1 ampere. A él debe ser 2, o sea que la suma siempre me tiene que dar lo que entró, que es 3, ¿no? 1 más 2, 3. Está bien, se cumple. Profesor, ¿y cómo sabe que es 1 aquí y aquí 2? ¿Cómo sabe eso? Le dije, donde exista más resistencia, pasa menos corriente. O sea, inversamente proporcional. Es inverso. ¿De acuerdo? Por eso que es 1 y 2. ¿Ya? Aquí le corresponde 1 ampere y aquí le corresponde 2 amperes. ¿De acuerdo? Ahora, muchachos, vamos a hallar la lectura de cada instrumento. Ese instrumento es un voltímetro. Y ese voltímetro está conectado solamente a la resistencia de 1 ohm. ¿De acuerdo? Para hallar la lectura del voltímetro, muchachos, podemos usar VIR otra vez. Podemos usar VIR. ¿Por qué es un voltímetro? Entonces podemos usar VIR. Y ese voltaje será igual a la intensidad que circule. Y por acá, ¿cuánto está pasando, muchachos? Está pasando 2 amperes. Está pasando 2 amperes. Y la resistencia es 1, así que el voltaje debe ser. Ese voltímetro marca 2. VIR. Ya. A ver, dime, ¿cuánto marca el amperímetro? ¿Cuánto marca el amperímetro? Al ojo nada más. 3 amperes. ¿Sabes por qué marca 3? Porque la corriente baja, ¿no? Por acá baja 1, por aquí baja 2, 2, 2, 2, por acá sería 2, ¿correcto? Y las dos corrientes se juntan, cosa que sale una corriente que debe ser la suma de estas dos. Así que 3, ¿no? El amperímetro entonces marca 3 amperes. Listo. Esa es la respuesta, muchachos. Con 2 voltios y 3 amperios, la respuesta del problema. Sí, hay clave, ¿no? A ver, revísalo. Y esos son los instrumentos. Sí, claro, decimales, claro. La respuesta sí puede ser en decimales. ¿No? No hay ningún problema si salen decimales, ¿no? Pero tienes que aplicar bien, bien, bien los conceptos, ¿no? Los conceptos para que sepas calcular voltímetros, amperímetros en cualquier situación, ¿no? En cualquier situación que se genere esto. ¿De acuerdo? Bien, ahí tenemos entonces la pregunta 7, una pregunta que sí ha resultado un poquito ya más exigente que el resto, ¿no? En cualquier lado. No, 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 no. A ver, menos mal que has preguntado. Ya, a ver, aquí vale 3. Eso sí, la corriente que tú sabías. Pero ¿qué tal si el amperímetro está conectado? A ver, dime. Si estuviera conectado aquí el amperímetro, ¿cuánto crees que marcaría el amperímetro? ¿Crees que marca 3? No, ya no, pues, ya no marca 3. ¿Aquí cuánto marca? Marca 2. Por eso decimos que el amperímetro registra la intensidad de corriente que circula, ¿no? Donde él está conectado. Así que depende en qué rama está conectado el amperímetro, porque en cada rama hay una corriente, ¿no? La corriente puede ser 3, puede ser 2, pero siempre
revisa en qué rama está conectado el amperímetro. Así que también puede variar el amperímetro, ¿ya? En el voltímetro, claro, es diferente en el voltímetro, ¿no? De hecho. O sea que cada instrumento varía, pues, ¿no? Depende dónde está conectado. Y además, cómo debe ser conectado ese instrumento. Son instrumentos de medición, voltímetro y amperímetro, ¿no? Uno se conecta en serie y otro en paralelo. El voltímetro siempre en paralelo y el amperímetro en serie, ¿no? Entonces es algo que debes de considerar para el caso de los instrumentos. Muy bien. Chicos, hasta aquí ya más o menos entraste un poco con ya más confianza de amperímetro y voltímetro, ¿no? Ya estamos con más confianza, ¿no? Amperímetro y voltímetro. ¿Ya? Ahora voy a colocar con dos fuentes de voltaje para usar la segunda regla de Kirchhoff, ¿ya? Eso de suma de voltajes igual a cero. Y ahí colocaremos los voltímetros y amperímetros, ¿no? Pero mucho ojo, chicos, cuando hagamos, ¿ya? Una fotito, toque nomás. A ver, a ver, a ver. ¿Listo? Bueno, usé casi toda la pizarra, fue necesario para que también observes los detalles y, quites todas las dudas que tengas en el ejercicio, ¿no? ¿Ya? A ver, vamos a buscar uno con dos fuentes de voltaje, ¿sí? Ajá. Ya. A ver, chicos, la pregunta 25, ¿ya? Un momentito la 25, todos por favor la 25. 25, 25, 25, 25. A ver, mira la 25, por favor. ¿Ah? Ahí tenemos dos fuentes de voltaje, ¿no? Y también la pregunta está asociada con la convención de signos que ya estamos colocando. Ahí está, ¿ya? 25, 25, ¿sí? Es 10, se supone que está en ohms, esto vale 15, 60, fuente de voltaje, y arriba tenemos 200 también, fuente de voltaje. Abajo sería 20, 20 ohms, ¿no? Muy bien. Aquí están marcando dos puntos. El punto A, en este lugar, y el punto B. ¿Ya? Bien. Pero chicos, fuera de todo, ¿no? Antes de ver la pregunta, ¿ya? Yo quisiera señalar que aquí, en el tema de circuitos eléctricos, ¿no? Hay un valor que siempre debemos calcular. Hay un valor que amerita siempre calcular, ¿no? Y ese valor es la corriente, ¿ya? En un circuito, en la mayoría de los casos, ya calcularemos la corriente, porque con la corriente hallamos todo. Hallamos la altura del voltímetro, amperímetro, la potencia, la diferencia potencial, hallamos todo con saber la corriente, ¿no? Y aquí en el circuito vemos un espacio, este rectángulo es una malla. Entonces, en una malla solamente hay una corriente. Y claro, la corriente puede circular en sentido horario o antihorario. Chicos, no se hagan problemas en el sentido de la corriente. Puede ser horario o antihorario. Pero yo sugiero esto. Escuchen, yo sugiero esto para que no se compliquen con el signo, porque es posible que te salga negativo la corriente. ¿Ya? Sugerencia nada más, es una sugerencia. ¿Ya? Si tengo más de una fuente de voltaje, ¿no? Considerando los signos, esto va a ser menos, esto es más, aquí es más y esto es menos. ¿Ya? Sugerencia, para saber el sentido de la corriente, siempre te guías por el mayor voltaje, el dominante. ¿Quién es el dominante? Entre 60 y 200, 200 siempre.
¿ya? De ahí partes, ¿correcto? Y del positivo. Así es que partimos del mayor valor y del más, y esto en sentido horario. Listo, listo. Corriente en sentido horario, ¿cierto? Muy bien. Nos preguntan la diferencia de potencial. Ya, pero antes de responder esa pregunta, vamos a hallar la corriente. Y la corriente en un circuito completo, ¿no? Se determina usando, pues, la segunda regla de Kirchhoff, ¿ya? ¿Cuál es la segunda regla? La segunda regla dice así, formalmente dice así, suma de voltajes igual a cero, ¿no? Claro, esto considerando, siempre y cuando, considerando el signo de cada elemento. O sea, me refiero, cuando la corriente va a circular por cada elemento, va a tener un signo, más o menos, ¿no? Cosa que lo vamos colocando aquí, con su signo, y todo igual a cero, cada vez que sea un camino cerrado, porque voy a partir de un punto y retornar a ese punto. Solamente cuando pasa esto, la suma es cero, ¿ya? Mira, voy a partir de ese puntito, el que estoy marcando, del punto X. Y vamos a dar toda la vuelta, desde aquí, vamos a dar toda la vuelta en sentido horario y retornar a ese punto de origen. Cuando hacemos esto, la suma de los voltajes de cada elemento me tiene que dar cero. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a colocar los signos. Tú me ayudas con eso. A ver, vamos. Partimos de aquí y sentido horario. Pasamos por esta fuente. Y miren, cuando pasamos por la fuente, notamos que voy de menos a más. Dime, ¿qué signo se coloca cuando voy de menos a más? Menos a más. Positivo, ¿sí o no? Entonces se coloca más 200. Ahora estoy con una resistencia, pero ya sabes que cuando paso una resistencia, siempre va a ser negativa. Así que colocamos menos 10, pero multiplicado por la intensidad. Siempre se multiplica con la intensidad contra la resistencia. Sigo bajando, hay otra resistencia, ¿sí o no? Hay otra resistencia, ¿no? Igual, sigue siendo negativa. Menos 15 por I. Siempre multiplícalo por la intensidad, ¿ya? Menos 15 por I. Ahora, paso por la fuente y como la corriente baja, chicos, díganme, si vamos de más a menos, este voltaje, ¿qué signo se debe colocar, chicos? Negativo, o sea, menos 60. ¿Sí? Sigo bajando, sigo por acá, resistencia, multiplícalo por I, menos 20I, menos 20I. Sigo avanzando, sería menos 25, menos 25I. Y todo lo igualas a 0. Nada más. Parece un poquito largo, pero es necesario hacer este proceso, ¿no? Ahora lo ordenamos. Resolviendo lo ordenamos. A ver, chicos, por acá. Tenemos 200 menos 60 me da 140, ¿no? Y el resto que está en negativo pasa al siguiente miembro, ¿no? A ver, pasa al siguiente miembro, ¿cuánto sería? 10 más 15, 25, más 25, 50, sería 70, ¿no? 70, 70. ¿Listo? Pasé al siguiente miembro, sale 70 ahí. Y la intensidad es igual a ¿cuánto? A 2 A. Ya tengo entonces la intensidad. A ver, chicos, hasta ahí se captó la idea, ¿sí? ¿Se entendió la idea? Miren, segunda regla de Kirchhoff. Suma de voltajes igual a cero. Cada uno de estos dispositivos, ¿no?, se colocan con un signo determinado, según lo que ya hemos señalado en la secuencia, ¿no? Entonces, la suma igual a cero nos permite determinar la corriente. Y la corriente vale 2. Muchachos, hasta ahí está todo claro. ¿Alguna duda por si acaso? Allá, ya, para que lo tengas en cuenta, ¿no? A ver, ahora te envío también eso. Fíjate, cuando vas de menos a más, de menos a más, si la corriente va de menos a más por una fuente de voltaje, se considera como negativo, ¿ya? Cuando vamos de más a menos, ocurre lo contrario. Cuando vas de más a menos, el voltaje será con, a ver, acá será positivo, perdón, positivo, y acá será negativo, ¿ya?
Y finalmente, cuando pasas por una resistencia, ¿qué se considera por una resistencia? Por una resistencia se considera siempre con negativo, menos I por R. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esto es la convención de signos. ¿Ya? Mira por acá. Si la corriente va de menos a más, este voltaje se coloca con más. Si la corriente va, aquí está la corriente, va de más a menos, se coloca con menos. Ya que hay de dos tipos, ¿no? Pero en toda resistencia, siempre colocamos el negativo, ¿ya? Porque la resistencia consume. Pero se multiplica I por R, I por R. Entonces sería menos I por R. ¿Sí? Ya, con esa convención de signos es donde yo estoy más o menos colocando. Si la corriente pasa así, sería de menos a más, sería más 200. Toda resistencia será negativa. Aquí es I, aquí es I. Aquí vamos de más a menos, sería menos 60. Y aquí menos 20i, menos 25i, y luego todo igual a 0. Nada más. O sea, ahí depende de la convención. Muy bien, chicos. Entonces, la corriente es igual a 2. ¿Qué usamos aquí? La segunda regla de Kirchhoff. Profesor, ¿por qué llegamos a tanto? Es que habían dos fuentes de voltaje y es necesario usar la segunda regla. Pero lee la pregunta. ¿Acaso te están preguntando la intensidad de corriente? No, pero es necesario saber eso. ¿Por qué? Lee la pregunta. Te dice, ¿hallar qué cosa? Hallar la diferencia de potencial entre A y B, ¿no? Nos piden la diferencia de potencial entre los puntos A y B. ¿Cómo se calcula la diferencia de potencial? ¿Qué hago para hallar esa diferencia de potencial? Bueno, si es entre A y B, mira la corriente, ¿no? Ya sabemos que la corriente, esta corriente vale 2, lo cual es una ventaja. Si la corriente es 2, con eso podemos hallar la diferencia de potencial. Profesor, ¿cómo se da la diferencia de potencial? Chicos, guíate por la corriente. Partes de A y llegas hasta B. Ahora partes de A y llegas hasta B. Entonces, ¿cómo se realiza las operaciones del caso? Si partes de A, colocas potencial de A. Es el punto de origen, ¿sí o no? Partes de A. Ya no es un camino cerrado, es un camino que va de un punto a otro punto. Entonces, si todo fuera cerrado, como hace un momento, la suma es 0. Ahora ya no vale 0, porque partes de A, llegas hasta B, ¿no? Bien, colocas entonces potencial de A. Y luego resistencia. Te dije, ¿no? Toda resistencia va a ser negativa. Así que colocas 15 multiplicado la resistencia por la intensidad, que ahora es 2. Entonces sería 15 por 2, pero negativo, 15 por 2. Sigo bajando, me encuentro con la fuente que voy de más a menos. De más a menos. Si va de más a menos, sería menos 60. Negativo. De más a menos. Y cuando llegas al punto B, toda la ecuación que has colocado con su signo, lo igualas al potencial. Y eso es todo. Ya está, chicos. Ahora despeja y dime cuánto sale la diferencia de potencial. En otras palabras, ¿cuánto es potencial de A menos potencial de B? Chicos, respuesta, por favor, vamos. A ver, tú mismo eres 90. ¿90 qué? 90 voltios. Nada más. ¿Correcto? 90 voltios. Entonces, ¿se dan cuenta, chicos? Que en el circuito es necesario saber la corriente. Si no tengo la corriente, ¿cómo voy a calcular entonces esta diferencia de potencial? Porque en el proceso necesitaba la corriente, ¿cierto? En el proceso necesito la corriente. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Ya, eso es lo que tenemos que hacer. Ya, acá ya vienen los pedidos de la gente. Ya, a ver, la 15, ajá, ya, la 15. Acá brevemente, ¿ya? Sé que me están pidiendo varias preguntas. Vamos a hacerlo así, en orden. La 15 me están pidiendo. Vamos a ver qué tal nos va con este ejercicio. Y aquí, pues, no es necesario matarse tanto operando porque ahí aplicamos la teoría, con eso
es más que suficiente, ¿ya? Aquí aplicamos la teoría. Muy bien. En la 15 tenemos una fuente de voltaje de 15 voltios, ¿ya? Y este conjunto de resistencias. 5 ohmios, 6 ohmios, arriba es 1 y aquí es 2, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es la potencia de la resistencia de 2 ohmios. La potencia, me dice, ¿no? La potencia. ¿Ya? Es diferente a que te pregunten la diferencia de potencial, ¿no? Es otra cosa. Si te dicen diferencia de potencial, son los voltios. Pero potencia es watts. Y dice potencia, no dice diferencia de potencia. Así que ni si te ocurre aplicar VIR, porque VIR es para, ¿no?, voltaje en todo caso. Ahí te piden la potencia. Entonces la potencia es, ¿ya? Para hallar la potencia en una resistencia, que me están pidiendo la potencia solamente aquí, no me piden la potencia en otra resistencia, ¿ya? Te sugiero que usen esto. Potencia es igual a I cuadrado por R, ¿ya? Esa es una de las tantas fórmulas para hallar la potencia, ¿sí? Muy bien. Entonces, si me piden la potencia en esa resistencia, tengo que elevar al cuadrado la corriente que está pasando por ahí, ¿ya? Tengo que elevar al cuadrado la corriente que está pasando por ahí. Porque fíjense que hay varias conexiones y la corriente en cada ramita es diferente, ¿sí? Entonces, yo quiero la corriente solo aquí, para la resistencia, porque la potencia que me piden es I cuadrado por R. R sería 2, por supuesto. ¿Pero qué me falta conocer? I. Esto me falta conocer, ¿no? Muy bien. Ya está planteado el ejercicio, ¿no? Aquí no va a ser necesario usar esta regla de Kirchhoff, porque con esta regla, ¿no?, habían dos fuentes de voltaje. Si hay más de una fuente, entonces tenemos que usar, ¿no? Si es solamente una fuente, bastará usar VIR y ya. Bueno, un problema anterior, recuerda que yo había hecho esto, ¿no? Yo había colocado para este ejercicio, ¿ya? Había desarrollado todo, una reducción de todo. Una vez que reduzco todo, que veo que están en serie, paralelo, ¿ya? Calculamos la corriente principal que pasa por aquí y luego la corriente lo estamos repartiendo. Ya, eso sería el método tradicional. Y se podría hacer eso, chicos, ¿ah? Pero no va a ser necesario eso. Ese es un trabajo muy, muy extenso, ¿no? Reducir todo a una sola y luego repartir la corriente no va a ser cosa sencilla. Va a demorar un poco las operaciones. Y ahí sí te va a salir decimales, seguramente. Entonces no queremos eso. Pero, si alguien es observador, ¿no? Alguien es observador aquí, se va a dar cuenta que no es necesario reducir todo. ¿Por qué? Porque miren, aquí, cuando veo puros cables nada más, mira, puros cables, y en su camino no hay ninguna resistencia, esto se puede hacer. A ver, atención. A este punto le llamo X y a este punto le llamo Y. ¿Ya? ¿Qué podemos observar, chicos? Que entre X y Y, la diferencia de potencial es igual a 15. El voltaje entre X y Y es 15 voltios, ¿no? Se nota eso, ¿ya? Entre X y Y. El punto X puede desplazarse por este cable. Mientras no exista una resistencia en el camino del punto, se desplaza, ¿ya? X, por aquí también X, por aquí X. Mira cómo el punto se desplaza. Y el punto Y también se desplaza, ¿no? Por aquí se desplaza, de aquí y aquí. Ya está. Ahora, ¿a qué quiero llegar con todo esto, chicos? Una vez que los puntos se han desplazado y también siendo conscientes que entre X y Y el voltaje es igual a 15, procedo. ¿Ya? Porque aquí, en la rama que voy a pintar, muchachos, en esta ramita que voy a pintar, miren, a ver aquí, ahí está, miren esa rama, ¿sí? En esta rama tenemos a los puntos X y Y, ¿sí o no? Toda la rama que tiene como resistencia equivalente
2 más 1, 3, tiene como extremos a los puntos X, Y, pero sabemos que entre X, Y el voltaje es 15. Ah, profesor, entonces, ¿qué me está diciendo? Chicos, lo que les estoy diciendo es que pueden usar VIR, pero solo para esta ramificación. O sea que podemos usar VIR en esa ramita. Entonces decimos, analizando la ramita y la diferencia de potencial entre X, Y por dato vale 15, y ahí aprovechamos para usar VIR. ¿Ya? Usamos VIR. Ya está. Y sería así, 15 igual a la intensidad por la resistencia, y la resistencia equivalente sería 2 más 1, 3. Y la corriente es igual a 5 amperes. Profesor, ¿qué está haciendo? Estoy hallando la corriente nada más. Está pasando por esta ramita. ¿De acuerdo? La corriente que pasa. Profe, ¿y la demás? Bueno, la demás no sé ni me interesa, porque ya sabes que según lo que había planteado, necesito saber esa corriente. Por acá también hay corriente, pero no sé. Y tampoco me interesa porque no quiero hallar esa corriente. Solamente quiero la corriente que está en esa. Si la corriente es 5, ahora sí decimos. Ah, ya, entonces, profesor, la potencia, ¿cuánto será? Ya, pues reemplaza. Sería 5 al cuadrado por, ¿qué resistencia? Me están pidiendo solamente en la resistencia de 2 ohmios, ¿sí? Entonces sería la potencia en R igual a 2. Y la respuesta sería, ¿cuánto, chicos? A ver, si me ayudan, por favor. La respuesta sería 25 por 2, 50. ¿50 qué? 50 watts. Eso es todo. A ver, revísalo, por favor, y dime si lo captaste, lo entendiste. A ver, a ver, a ver. Allá. ¿Seguro, no? Ya, ok. Me están pidiendo la 3 y la 8. Vamos a ver, antes que colocar. Ya, la 13. Ya está bien. Correcto, la 13. Ah, una foto. Listo, respectiva. Que se sienta la calor. Respectiva. Y vamos a hacer la pregunta 13. ¿Ya? Y son ejercicios de circuitos, ¿ya? Circuitos eléctricos, y la verdad es aplicar fórmulas, ¿no? En el fondo sí, pero con la teoría respectiva, ¿no? Hay que aplicar las fórmulas con la teoría respectiva, ¿ya? Para poder desarrollar. ¿Sí? Muy bien. A ver, pregunta 3. Allá es con un texto un poquito largo, ¿no? Ya, pero a ver si todos leemos juntos en la número 13, si que todavía no has llegado a la 13, ¿ya? Dice, cuando se conecta una diferencia de potencial a través de 3 resistencias iguales conectadas en serie, se consume una potencia de 15 watts, ¿no? Muy bien. Entonces, se conectan a una diferencia de potencial a través de 3 resistencias iguales, ¿no? Entonces, por aquí colocamos las 3 resistencias iguales, serían iguales, y el voltaje que le conectamos, ¿no? Una diferencia de potencial, dice, a 3 resistencias iguales, conectadas en serie, se consume una potencia de 15. Ya está. Entonces aquí, la potencia de todo es igual a 15, ¿no? Entonces, para hallar la potencia de todo, podemos hacer una reducción, ¿no? Como son iguales, a esto sería llamarle 3R, ¿sí? Y recuerda que la potencia, otra forma de calcular la potencia, sería voltaje al cuadrado sobre R, ¿no? Es otra forma. Entonces, el voltaje no se sabe y la resistencia equivalente sería 3R. De ahí lo dejo como variable, ¿no? Ya es el primer caso. Segundo caso, dice,
se conecta en serie, se consume una potencia de 15, ¿no? Ya, pues. Entonces, esto vale 15. A continuación, las tres resistencias se conectan en paralelo, ¿ya? Las tres resistencias se conectan en paralelo. Bueno, como ya hemos mencionado, son iguales, ¿no? Así que aquí sería R, R y R. Se conectan en paralelo, ¿y qué más? Dice, se conectan en paralelo y se aplica la misma diferencia potencial. O sea, que arriba era un voltaje V, aquí están en paralelo, el voltaje también debe ser la misma, ¿no? A eso se refiere, ¿ya? Y se aplica la misma diferencia. Hallar la potencia en este caso, ¿no? Bien, chicos. Entonces, como ya saben, esta es una forma de hallar la potencia. ¿Sí o no? La potencia de todo el circuito. O sea, de tres resistencias en serie, lo tuve que sumar y esta resistencia sería el equivalente, ¿no? Por eso que estamos colocando 3R. Del primer dato, voltaje al cuadrado sobre 3R es igual a 15. Tengo una primera relación. Hasta podría decir aquí, ¿no? Que de esto deducimos que V al cuadrado sobre R es igual a 45, ¿no? También podemos decir eso, ¿de acuerdo? Bien, en el segundo caso me piden la potencia, pero ahora cuando están conectadas en paralelo. Una pregunta, muchachos, si están en paralelo y son todas iguales, ¿cuánto será la resistencia equivalente? A ver, tú puedes, al ojo nada más. R, R y R, si están en paralelo, muchachos, y son iguales, el equivalente sería ¿cuánto? R sobre 3. O sea, R tercios. ¿Vale? Ya está. Y la potencia aquí va a cambiar. No la fórmula, sino el valor de la potencia. Ya no es 15 como antes. Porque si cambio la conexión, la potencia va a variar. Pero la fórmula se mantiene. Voy a colocar el voltaje al cuadrado. Y aquí el voltaje es el mismo. ¿Ya? Sobre el equivalente de estas tres, que sería R tercios. Por acá colocamos R tercios. Y al dividir, esto me sale 3 voltaje al cuadrado sobre R. Chicos y chicas, mirándolo de arriba, y ahora esto, ¿ya se dieron cuenta cuánto sale por si acaso? ¿Sí? A ver, ¿cuánto sale, muchachos? Al ojo nada más, ¿no? Reemplaza esto aquí, porque notamos que esta expresión, ¿eso cuánto vale? 45, y lo reemplazo. Nada más, sigan. Entonces lo reemplazamos, y sería 3 por 40 y 45. ¿Cuánto es 3 por 45, muchachos? A ver, multipliquen bien, ¿no? Sería 135, ¿no? 135 watts. Nada más. Y eso es todo. ¿Vieron? Entonces, son detalles, ¿no? Hay que ver en los ejercicios. Bien, chicos. Creo que ya el tiempo nos ha ganado. Ya les enviaré unas preguntas más resueltas para que lo revisen. ¿Ya? Pero por favor, sigan practicando, sigan insistiendo. Y espero verlos en la próxima clase a todos puntuales, por favor, a todos puntuales. Nada que por aquí, profesor, el tráfico, no